Estoy nervioso. Yo no había estado nunca frente a tanta gente. Soy bastante nuevo acá en la vinícola. Hoy mi primer día. La verdad que contamos con 1000 hectáreas de viñedos. Para nos son los chifles. Casi me deja el vuelo porque cambiaron la puerta de abordaje. Ha sido un vuelo con escala. Estoy en Santiago de Chile, es mi primer día en Chile. Todavía estoy un poco cansada del viaje. Para el tour al viñedo. Adelante. El tour también incluye la copa, la taza, un regalo. Y después que acabe el tour, 20 minutos y nos regresamos. ¿Ok? Vamos a un sector llamado Valle del Maipo, donde vamos a visitar la viña Undurraga. Tour, okay? English tour. Pero el mío era en español. ¿El tuyo? Sí. ¿El tour en español? Sí. Ah, ¿no quieren en inglés? No. Oh. ¿Sí? Sí. Yo pensaba que tú... No. Ok. Me cambiaron el ticket de esta viñeta porque los tours para inglés son color rojo y los español es este. Toda el área de vino tiene cafetería. Estamos iniciando el tour. Que muestren la viña, la vinícola, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Estoy nervioso. Yo no había estado nunca frente a tanta gente. Soy bastante nuevo acá en la vinícola. Hoy mi primer día. No me hagan preguntas muy difíciles. Una vinícola que ya tiene 140 años de tradición. Una vinícola que fue fundada por la familia Undurraga, cosa que hoy día ahora ellos
no tienen nada que ver con este negocio. Hoy día, esta vinícola la preside en su directorio un señor de Colombia y otro señor de Chile. Lo primero que vamos a visitar es el parque, un parque que hasta antes del estallido social, antes de la pandemia, lo utilizábamos mucho para diferentes eventos, casamientos, bodas, conciertos, almuerzos a nivel institucional, divorcios, sí, lo que quisieran. Y somos una vinícola que estamos exportando a más de 70 países. Oiga, amigos, tranquilos. Yo la verdad que tengo acá en la vinícola 43 años. Esta área era donde antiguamente estaba ubicada la casa de la familia Undurraga. Lamentablemente la casa cayó, se destruyó con el terremoto que tuvimos en Chile el día 3 de marzo del año 1985. Producimos 15 millones de litros por año por zafra. A ver, somos así. Digo esto porque la vinícola más grande de Chile es Concha y Toro. 280 millones de litros. 15 contra 280, la verdad que no hay nivel de comparación. Les cuento, nosotros acá como viña, como vinícola, la verdad que contamos con 1000 hectáreas de viñedos. Pero acá en este valle, que corresponde al Valle del Maipo, acá solamente tenemos 40 hectáreas. El resto lo tenemos en diferentes valles. Valle de Colchagua, al sur de Chile, en el Maule, Valle de Leida, camino Operto hacia la costa, Valle de Casablanca, camino hacia Viña del Mar, Valparaíso, y Valle de Limarí en el norte. Época de colecta de vendimia de zafra en Chile, estamos hablando meses de febrero, marzo, abril, mayo. En esa época es cuando contratamos lo que se llama el trabajador temporero, que es la persona que viene a la corta de uva. Amigos, si ustedes miran los viñedos, son todos así en línea. No es como en casa, que normalmente se utiliza el sistema de parrón, parrera. Con este sistema de conducción, que es así, ¿qué me permite? Cuando crecen los racimos de uva, a ver, acá hablamos racimo de uva, Brasil você fala cacho de uva. Cacho para nos son los chifres. Cuando crecen los racimos, los cachos de uva, van a caer hacia acá y hacia el otro lado. ¿Qué voy a lograr? Que en la mañana le da el sol en este sentido y por la tarde en sentido contrario. Hoy día todos los sistemas de riego son por embotellamiento, gota a gota. Mientras menos cantidad de agua tenga el viñedo, mucho mejor. ¿Por qué? Porque así voy a obtener menos cantidad de agua en el grano de la uva, pero sí una mayor concentración de azúcar. Antes de que me pregunten, acá colocamos rosas, roseras al inicio del viñedo o al finalizar. ¿Cuál es la idea de la rosera? Son las plantas detectoras de pestes o de plagas. Si acá en mi país entrara una peste, lo primero que va a atacar es la folia de la rosa y ahí alcanzamos a proteger el maíz. Esta variedad
gira. Es mentira, esto es un palo. Oye, tranquilo. 43 años acá en la vinícola, paso todos los días por acá. Sé que gira. Si es para que crean ustedes que uno es experto mío. A ver, no hay ningún agrónomo. A ver, yo les voy a confesar algo. Yo la verdad que Estamos haciendo un recorrido por el viñedo. esto que tenemos acá es una calicata. ¿Qué es una calicata? Es una perforación, es un borado que se hace en el terreno, la cual nos permite mirar, ver, oler el perfil del terreno, las capas subterráneas. Este valle, si hay algo que lo caracteriza, que es un terreno bastante pedregoso. Acá hay mucha piedra, lo cual es bueno. ¿Por qué? Porque el hecho que tenga bastante piedra hace que el terreno sea aluvial, que escurra el agua, que drene el agua. Nos permite mirar, ver, oler las raíces de los viñedos, por si ha ingresado algún tipo de peste. Pero yo no les puedo mentir, una calicata normal es de 1 metro por 1 metro que se hace en diferentes sectores del campo. Esto está hecho y pensado para el turista. Yo decía, falaba al comienzo, que el sistema de riego era gota a gota. Yo cuando llegué a trabajar acá a la vinícola, 43 años atrás, el sistema de riego era por inundación, riego tendido. ¿Qué ocurría? Ahora sí que el invento. Acá caían 100 litros de agua y resulta que al final, caían 2 gotas. No era una cosa muy equitativa. Claro, hace 40 años atrás no había tanta tecnología como hoy en día. Hoy día controlamos todo el sistema de riego a través de control y panel satelital. O sea, hoy día ahora hay tecnología. Claro. Señor. Necesitamos todos. El suco lo coloco dentro del tanque y luego bancos. La fermentación dura. Falaba que para mi gusto mejor mío. Mi amiga. Una vez que beban ese vino,